Hola amigos y bienvenidos a Wargaming desde cero, una nueva serie de vídeos de AK Interactive. En esta nueva serie vamos a pintar un Dreadnought Contentor de los hijos de Horus y en este primer episodio estaremos montándolo e imprimándolo, así que si queréis conocer un montón de técnicas y herramientas, pasad conmigo. Comencemos nuestro proyecto. En este caso se tratará de un Dreadnought Contentor de la herejía de Horus. Para realizar este modelo necesitaremos algunas herramientas. Veamos cuáles son. En primer lugar, necesitaremos una herramienta de corte, como estas tenazas, un cúter para quitar el exceso de plástico que quede, un poco de masilla y el pegamento extra fino para plástico. Como veis, las piezas vienen en unas matrices, así que para separarlas de esta sin dañarlas, será mejor utilizar este tipo de herramientas especializadas. Una vez las hayamos separado, les daremos un acabado perfecto utilizando estos sticks con lija. Como veis, hay toda una gama de palitos de lija que se adaptarán perfectamente a vuestras necesidades. Pongamos el ejemplo de esta pieza, la hemos separado de la matriz y ahora la estamos preparando para ensamblarla, eliminando todo el exceso de plástico que puede quedar de la propia matriz y dándole además un aspecto más liso. Este proceso es fundamental para que nuestro modelo se vea bien una vez montado. La combinación de lijas y del propio cúter nos darán un acabado perfecto y sin ninguna marca. Debes recordar que si eres menor de edad, todo este tipo de herramientas de filo debes usarlas bajo la supervisión de un adulto. Como hemos dicho antes, para piezas más o menos rectas, los palitos de lija y el cúter nos servirán perfectamente para nuestro cometido. Pero por ejemplo, si nos enfrentamos a piezas un poco más redondas o con distintos relieves, las esponjas de lija nos ayudarán mucho más, ya que se adaptan perfectamente a la forma de las propias piezas. Ahora que sabemos lo básico, comencemos con el montaje propiamente dicho. A la hora de montar una figura, por ejemplo, una que nunca hemos montado antes, es muy importante probar las piezas en seco antes de aplicar el pegamento, así nos aseguraremos de que está bien montada y de que encajará a la perfección antes de ubicarla en su emplazamiento final. El uso de herramientas auxiliares, como estas pinzas de acción reversa, nos ayudará a mantener un control firme sobre los objetos mientras los manipulamos. Como vais a ver a continuación, el montaje de una figura está lleno de subensamblajes, es decir, pequeñas partes en las que se divide la figura y que tendremos que ir montando antes de montar o de ensamblar la figura por completo. Durante la realización de estos subensamblajes conviene ser muy cuidadoso y muy meticuloso para no cometer errores, ya que una vez la figura esté montada habrá partes que ya no podamos alcanzar y si por ejemplo no encajan bien las piezas, nuestra figura no se va a ver del todo bien. Muchas veces encontraremos con que hay subensamblajes gemelos, es decir, tendremos que montar piezas iguales o muy parecidas un par de veces. Así que haciendo la primera, sabremos a qué partes tenemos que prestar más atención y qué errores pueden surgir, lo cual nos hará trabajar más rápido en los montajes posteriores. Como puede apreciarse, tras seguir las instrucciones ya tenemos el subensamblaje de las partes inferiores de las piernas.
Y tras un poco de trabajo ya tendremos las piernas completamente listas, lo cual nos ayudará a hacernos un pequeño esquema mental de cómo funcionan estas piezas y cómo encajan entre ellas. Como veis, aquí me estoy preparando un pequeño diagrama en vivo de cómo encajan las piezas entre ellas y cómo las voy a montar en esta peana que nos proporciona la propia marca. Aquí comienzo a montar en seco todas las piezas y voy jugando un poco con las articulaciones del propio Dreadnought para ver cuál sería la pose más adecuada. Aunque este pegamento seca relativamente rápido, también es cierto que nos permite un poco de libertad hasta que se ha secado completamente para mover las piezas en la posición deseada. Así que, con un poco de paciencia, vamos ensamblando poco a poco los diferentes subensamblajes de los que estábamos hablando anteriormente, hasta tener el tren inferior del propio Dreadnought totalmente montado. Como habéis podido ver, tener un buen acabado en el montaje de nuestras figuras es muy sencillo si tenemos las herramientas y las técnicas adecuadas, así que no te pierdas esta serie de vídeos. Además de seguir las redes sociales de AK Interactive para muchos más vídeos como estos. Ahora fijaremos las piernas del Dreadnought a la peana utilizando cola blanca. Este tipo de adhesivos nos proporcionará una fijación temporal de las piernas a la peana, y en el futuro podremos separarlas para seguir trabajando en la peana y darle una decoración acorde a nuestra figura. Así que mientras se seca, seguimos trabajando en nuestro Dreadnought. Ahora montaremos el torso. Y como dije antes, es muy importante fijar las piezas en seco, probar a ver cómo encajan, para no cometer errores durante el montaje. Muchas veces, con este tipo de prueba en seco, sabemos si hace falta lijar o eliminar alguna pequeña rebaba que nos pueda molestar. Porque creedme, los errores se solucionan de forma mucho más fácil cuando no hay pegamento por en medio. A veces, algunas piezas pequeñas os vendrán divididas en dos partes, como es el caso del casco del marine que va dentro del Dreadnought. El pegamento para plástico nos permitirá soldar las dos partes y formar una sola pieza. Además, si aplicamos un poco de presión, conseguiremos que el plástico fundido forme una especie de masilla que podremos limar y dar la impresión de que es una sola pieza. Cuando eso no sea posible, tendremos que recurrir a la masilla de modelismo. Este tipo de masilla se puede diluir con agua, así que es muy trabajable. Y podemos aplicarla con la ayuda de un pincel. Como veis, la aplicamos alrededor de la grieta. Y si es necesario, repetiremos el proceso hasta taparla completamente. Aunque este proceso os pueda parecer un poco sucio, nos dará un acabado perfecto en nuestras figuras. Y siempre podemos alisarla un poco utilizando para ello agua. Después, solo tenemos que alisar la zona utilizando los palos de lija. Comenzaré con el tri-stick, luego pasaré a la lija más fina. Y tras eliminar la mayor parte de la masilla y dejarla sola en el hueco, pasaré a utilizar la extra fina. El palo de lija extra fino es una herramienta muy versátil, ya que nos permitirá eliminar muchísima masilla y otras imperfecciones sin dañar el propio plástico. Además, si hemos utilizado lijas de grano más grueso, nos ayudará a repasar la zona y dejarla totalmente lisa. Así que es muy recomendable que te acostumbres a su uso para dar a tus miniaturas un acabado superior.
A veces, tras lijar y eliminar las pequeñas piezas sobrantes de la matriz, puede que nos quede un poco de polvillo de plástico en la zona, así que podemos probar a eliminarlas utilizando para ello un pincel. Como puede apreciarse, el montaje de estas figuras es muy sencillo, pero siempre necesitaremos un poquito de masilla o lijar un poco las piezas para que el acabado sea perfecto. Así que no está de más que cuentes con estas herramientas en tu arsenal de modelista. Habrá ocasiones en las que tras cortar y lijar una pieza se quede un pequeño hueco, como me va a ocurrir a mí a continuación con la parte superior del Dreadnought. Como veis, puede verse una pequeña grieta en la parte superior. Realmente esto no será ningún problema, ya que tras pegar la pieza y fijarla en su posición, repetiremos el proceso y utilizaremos la masilla para tapar ese hueco. Como veis, aplico la masilla siempre sobre un trocito de cartón o una tarjeta vieja y con la ayuda de una pequeña espátula la voy aplicando alrededor de la grieta. El uso de este tipo de herramientas de precisión nos ayudará a aplicar la masilla en una zona muy precisa y muy exacta de la maqueta, ahorrándonos mucho tiempo de lijado posteriormente, así que tened en cuenta que este tipo de herramientas son francamente útiles. Por ejemplo, este tipo de lancetas que usan los dentistas me permite llegar a las zonas más pequeñas y a las pequeñas esquinitas que tiene el modelo y retirar la masilla sobrante. Espero que estéis disfrutando de este contenido, ya que, aunque seáis modelistas más tradicionales, seguro que aprendéis muy buenos trucos y descubrís herramientas que no conocíais. Así que no olvidéis seguir las redes sociales de AK Interactive para estar siempre a la última con las novedades y el contenido audiovisual que vamos a ir subiendo. Habrá ocasiones en las que, por la naturaleza de las propias piezas, no sea conveniente pegarlas antes de pintarlas, así que tened esto muy en cuenta y utilizad el truco que ya os dije anteriormente, la prueba en seco. Así sabremos si una pieza nos va a molestar más adelante y podremos prevenir esta situación. Como veis, el torso ya está terminado y estamos llegando a la fase final del montaje de nuestra figura. A la hora de montar nuestras figuras, será importante darles una pose un poquito dinámica para que no se vean aburridas. Y sobre todo, no os preocupéis si vuestra primera figura no tiene el aspecto que deseáis. Seguro que la siguiente os sale mucho mejor. Incluso los que estamos todo el día haciendo este tipo de figuras cometemos errores. Así que disfrutad del proceso y ya iréis notando poco a poco la mejoría. Una vez terminado el montaje de la figura, llegará el momento de imprimarla, y para ello AK Interactive cuenta con una amplísima gama de imprimaciones. Una figura puede imprimarse tanto con spray como con pincel, como, por ejemplo, mi caso, con el aerógrafo. Así que no olvidéis echarle un vistazo a las diferentes imprimaciones que tiene AK Interactive para elegir aquella que más se adapte a vuestras necesidades. Yo, por ejemplo, voy a utilizar la imprimación negra y para ello voy a diluirla un poquito utilizando el thinner específico de tercera generación. Como veis, una vez en la cazoleta del aerógrafo, solo tengo que removerla un poco y ya estará lista para aplicarse. El truco para imprimir una figura con aerógrafo y que nos quede perfectamente lisa será ir aplicando pequeñas capas, dejando que sequen un poquito y viendo si el resultado es el adecuado.
Recordad que cuando diluyáis vuestra imprimación, nunca debéis probarla en primer lugar sobre la figura. Utilizad para ello un trozo de matriz o algunas piezas que no hayáis usado finalmente para ver si la dilución es correcta y si la pintura se adhiere bien a la figura. Esto, creedme, os ahorrará muchos problemas en el futuro. Y hablando de imprimación, en esta figura no vamos a utilizar una imprimación al uso o una imprimación más típica, sino que vamos a hablar de imprimación cenital. Como veis, estoy aplicando la imprimación negra por toda la figura y me estoy asegurando de que toda la superficie de la figura quede cubierta con la imprimación para evitar tener problemas en el futuro y que la pintura se salte. Pero si queremos hacernos una idea de los volúmenes de nuestra figura y ayudarnos un poco a entender cómo va a funcionar la luz una vez la estemos pintando, utilizaremos algún gris muy claro o blanco directamente para aplicarlo en un ángulo de 45 grados con nuestro aerógrafo e ir resaltando poco a poco las superficies que atraerían en mayor medida la luz. Esta técnica es conocida como imprimación o iluminación cenital y os ayudará a comprender mejor dónde debéis trabajar las luces y las sombras en vuestras miniaturas. Además, es una técnica muy sencilla y que os ayudará a dominar un poco el uso de vuestro aerógrafo, así que yo recomiendo que la uséis cada vez que podáis, ya que personalmente para mí es muy entretenida. Además de que puede combinarse genial con otras técnicas, aunque eso ya lo veremos en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. Como habéis visto, gracias a estas técnicas y herramientas, el montaje de nuestro Dreadnought ha sido coser y cantar. Así que, en el próximo vídeo estaremos pintándolo, modulándolo y variando el color con óleos, así que os recomiendo que no os lo perdáis, porque es algo que normalmente no se suele ver mucho. Nos vemos en el próximo vídeo.